Buen día, vamos a dar inicio con la materia de Derecho 1. El tema es clasificación de los contratos. Esta clasificación es de acuerdo a la función específica que tienen. Tenemos los contratos bilaterales y unilaterales, que básicamente son por la dependencia de sus obligaciones. Los onerosos y gratuitos, que van de acuerdo a la valoración económica de las prestaciones. Los conmutativos y aleatorios, por su precisión de los efectos económicos entre las partes. Los reales, por la entrega física del objeto. Los contratos, el principal y sus accesorios, estos son en cuanto a la función jurídica relacionada con otros actos jurídicos. Y los contratos instantáneos y contratos de tacto sucesivo es en cuanto al ámbito de temporalidad. Los consensuales, formales o solemnes son en cuanto al nacimiento y a su validez. Por lo que respecta a lo que son los contratos bilaterales, es cuando las partes se obligan recíprocamente. Un ejemplo de ello puede ser la compraventa, donde el vendedor se obliga a transmitir el dominio de una cosa y el comprador se obliga al pago de un precio en cierto dinero. Los unilaterales son cuando una de las partes se obliga hacia otra sin que ésta a su vez quede obligada. Puede ser un contrato de donación. Por lo que respecta a lo que son los contratos onerosos y gratuitos, aquí se puede definir como oneroso en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, como por ejemplo el contrato de arrendamiento, en el que el arrendador concede el uso y goce de una cosa y el arrendatario se obliga a pagar un precio llamado renta. En tanto que el contrato gratuito es cuando el provecho es solamente para una de las partes. Aquí nuevamente podemos decir el ejemplo de la donación. En relación a los contratos conmutativos y aleatorios, se considera conmutativo al que en su celebración se conoce las ventajas o pérdidas económicas que resienten las partes contratantes. Por ejemplo, la compra-venta, donde el vendedor sabe si el precio fijado presenta para él o una ventaja o una pérdida económica, y el comprador tiene pleno conocimiento sobre los efectos económicos que representa el precio. Por lo que se refiere al contrato aleatorio, al que la prestación es cuando la prestación está determinada, pero no se sabe al momento de la celebración quién va a ser el ganancioso o el perdidoso, sino hasta el momento en que se produzca el acontecimiento. Un ejemplo de ellos pudiera ser una apuesta. Los contratos reales son aquellos en los que para su perfección se requiere que exista la entrega física del objeto, por ejemplo, el contrato de prenda. En relación a los contratos principales y accesorios, se dice que son principales aquellos que para su existencia y validez no requieren de la concurrencia de ningún otro contrato, por ejemplo, el contrato de compraventa. Por lo que hace a los contratos accesorios, son aquellos que para su existencia requieren necesariamente de la existencia de un contrato principal. Estos contratos normalmente se constituyen con efecto de garantía. Puede ser una fianza, una prenda o una hipoteca. Los contratos instantáneos y los contratos sucesivos. Se consideran contratos instantáneos a los que por el ámbito de temporalidad en su ejecución y vigencia son contratos que se realizan en un solo acto temporal. Por ejemplo, la compraventa pura y simple del vendedor, por efecto del contrato, le transmite el dominio de una casa o de un derecho
y el comprador paga cierto precio en dinero. Los contratos de tacto sucesivo son aquellos que requieren de una temporalidad para su ejecución, como el contrato de arrendamiento en el que se transmite el uso temporal de una casa o cambio de un precio llamado renta. Por lo que respecta a los contratos consensuales, formales o solemnes, un contrato consensual en el que se requiere del acuerdo de voluntades del contratante para que exista el contrato. Un ejemplo, nuevamente el contrato de compra-venta. Basta que las partes se pongan de acuerdo en el precio y la para que el contrato tenga plena existencia jurídica, independientemente de que deba reunir los requisitos de validez. Los contratos formales son aquellos que requieren de una formalidad específica para que tengan vigencia y validez. Los contratos de compra-venta sobre bienes inmuebles, donde la formalidad se encuentra en que debe existir una escritura pública. En relación a los contratos solemnes, son aquellos que se requiere de la intervención de la autoridad pública para decretar la existencia del mismo. Por ejemplo, al transmitir los derechos de propiedad de un inmueble. Que tengan excelente día.